Empezaremos con la grabación. El escritorio de Windows está conformado por el fondo del escritorio, los iconos, la barra de tareas, menú de inicio y área de notificaciones. El fondo del escritorio es la imagen que podemos observar. En este caso, nuestro fondo de escritorio es una imagen del programa de Steve Universe. Para cambiar el fondo, solo debemos de dar clic derecho y elegir la opción y seleccionaremos donde diga personalizar. Después de ello, podremos elegir una imagen que Windows trae por defecto o elegir una imagen de nuestra galería. Los iconos son las imágenes con las que representamos archivos programados, documentos, entre otros. Aquí podemos ver la imagen de la papelera de reciclaje, la cual es un bote de basura con el símbolo de reciclar. Y también observamos el programa de Paint, que se representa por una acuarela y un pincel. Las carpetas, válgase la redundancia, están representadas por carpetas. La parte inferior podemos observar la barra de tareas. En ella se encuentra el menú de inicio y algunos programas anclados a ella. Más a la derecha podemos observar el centro de notificaciones, en el que se puede ver el reloj, la conectividad e internet, entre otros. El puntero. Puntero de mouse o icono que aparece en el monitor de la computadora que obedece el movimiento del mouse. Para configurar el puntero, solo tenemos que irnos al panel de control y elegir la opción de mouse. Después de ello, nos dirigiremos a la opción de puntero. De ahí, podemos elegir la imagen con la que se represente su velocidad para mejorar su precisión, entre otras. A continuación, siguen las ventanas. El escritorio de Windows, ventana en inglés, hace posible manipular varias ventanas a la vez. La manipulación de estas ventanas se realiza a través de botones, barra de herramientas y menús. Barra del título es la que se señala aquí. Barra de menús. El botón de minimizar la ventana en la barra de tareas. Botón de maximizar la ventana de modo que ocupe la pantalla completa. Botón para volver a la ventana a su tamaño normal. Botón para cerrar la ventana. Botón de inicio, menú de inicio, Start o barra de inicio es el menú principal en Windows. El menú de inicio se encuentra en la barra de tareas de Windows, generalmente en el borde inferior de la pantalla. Desde el menú inicio se puede acceder a la configuración, a las aplicaciones instaladas, a documentos recientes, a la ayuda de Windows, etc. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas aplicaciones, carpetas y entre otras cosas. Para abrir aplicaciones solo debemos dar clic en el botón de inicio. En la barra de búsqueda escribiremos la aplicación deseada, por ejemplo, la calculadora, y automáticamente se buscará esa aplicación. Para abrir documentos específicos hay algunos tips para facilitar encontrar un archivo. Podemos buscarlo por su nombre, por el tipo de archivo, etc. Para buscarlo por el tipo de archivo solo debemos ir al explorador Windows y en la barra de búsqueda pondremos la extensión *PDF o el tipo de archivo a buscar. Solo le daremos Enter y aparecerán todos los archivos con la extensión señalada. Para saber el formato de un disco, solo debemos de ir a Explorador Windows y de ahí a Equipo. Después seleccionaremos el disco que queremos ver su formato y le daremos clic derecho. De ahí elegiremos la opción de Propiedades y automáticamente aparecerá el formato del disco seleccionado. El análisis de la integridad de discos nos sirve para comprobar los errores que tiene nuestro disco duro. Para hacer un análisis de integridad de disco, tenemos que ir al explorador Windows y de ahí a Equipo. Seleccionaremos el disco que queremos analizar y le daremos clic derecho. Eligen la opción de Propiedades e irán a la opción de Herramientas. Le darán clic
en comprobación de errores en la opción de analizar. Para que se lleve a cabo el análisis y repare los errores, para esto se tendrá que reiniciar el equipo y dejará de funcionar por un momento. El desfragmentador de Windows es un programa incluido en Microsoft Windows, diseñado para aumentar la velocidad de acceso al disco. Para hacer un desfragmentado a disco, debemos de seguir las mismas indicaciones del análisis de disco, pero en lugar de analizar, debemos de elegir la opción de desfragmentar. Seleccionaremos el disco a desfragmentar y daremos en la opción de analizar disco. Después de que analice el disco, se dará la opción de desfragmentar disco. Los pasos se tardará un momento en desfragmentarlo. Y después de eso ya estará desfragmentado nuestro disco duro. Se puede hacer una programación para que el programa se ejecute diariamente, semanal o mensualmente, a una hora específica o a un día específico. Eso dependerá de cada usuario. Para hacer una copia de seguridad del disco duro se puede ocupar varias opciones. Una de ellas es la nube o el disco duro externo. En este caso veremos cómo hacerlo en un disco duro externo. Para ello vamos a explorador de archivos y seleccionaremos el disco duro que queremos hacerle su copia de seguridad. De ahí le daremos en propiedades, en herramientas y en la opción de copia de seguridad le damos clic en hacer copia de seguridad ahora. Después de ahí te llevará a otra ventana donde te va a dar la opción de configurar copias de seguridad. Después de ahí se abrirá una ventana donde te mostrará los discos que están conectados a la PC y de ahí debemos de elegir dónde queremos que se guarde nuestra copia de seguridad. Para ello debemos de tener una memoria que tenga más capacidad de la que queremos guardar. Por ejemplo, aquí queremos guardar 200 GB y tendríamos que tener una memoria de por lo menos 500 GB. Y después de ahí le dan en siguiente y se hará su copia de seguridad.